Bien, buenos días. El tema de mi comunicación es la imaginación creadora en Santo Tomás de Aquino. En esta breve comunicación, lo que quisiera hacer es exponer la influencia, el papel que juega la imaginación creadora sobre la creación poética. Es cierto que Santo Tomás no aborda directamente esta cuestión. Sin embargo, como espero demostrar, el desarrollo de esta cuestión está virtualmente contenido en los principios de su metafísica del espíritu. Para realizar este desarrollo voy a utilizar como instrumentos dos autores, los dos autores que a mi juicio entendieron mejor la metafísica de la belleza del Aquinate. Estos dos autores son, por un lado, el obispo tomista catalán Josep Torres y Bages y por el otro, el filósofo chileno Osvaldo Lira. Bien, empecemos hablando acerca de la imaginación creadora. Según el Aquinate, a la fantasía o imaginación le competen principalmente tres oficios. Primer oficio, conservar o retener las especies sentidas, es decir, las semejanzas de las cosas exteriores que son recibidas por la sensibilidad externa. Segunda función, la imaginación permite conocer las cosas ausentes, es decir, las cosas que ahora mismo no están inmutando o no están alterando a los órganos de la sensibilidad. Estas dos funciones, la función retentiva y la función de conocer las cosas ausentes, pertenecen a la dimensión reproductiva de la imaginación. La imaginación, sin embargo, posee todavía una tercera función, y esta función es la capacidad de formar imágenes de cosas nunca percibidas, combinando de modo diverso las especies o representaciones recibidas a través de los sentidos. Santo Tomás, en la cuestión quod libetal 8, cuestión 2, artículo 1, define así la imaginación creadora. La imaginación forma para sí las semejanzas de algunas cosas que jamás han sido percibidas por los sentidos, componiendo y dividiendo a partir de aquellas semejanzas que son recibidas por los sentidos. Así, por ejemplo, imaginamos montes de oro que nunca hemos visto a partir de lo que sí hemos visto, el oro y los montes. Esta es la función de la imaginación creadora. Santo Tomás, en otros pasajes, hablando acerca de la imaginación creadora, entra en polémica con Avicena. Avicena considera que la imaginación creadora es una facultad distinta de la estimativa y de la imaginativa. Sin embargo, Santo Tomás, en este punto, comparte la posición de Averroes, que atribuye la función creadora a la imaginación, a la potencia única de la imaginación. Hasta aquí la imaginación creadora. Pasamos a continuación a hablar de la creación poética. Para ello voy a presentar cómo la entiende el filósofo chileno Osvaldo Lira. Lira considera que el término poesía no debe tomarse en el sentido restringido de la poesía en verso, sino en un sentido mucho más profundo y metafísico. Este sentido ya viene indicado por la propia etimología de la palabra. Poesía proviene del griego poiesis poieo, que significa creación, crear. Y el poema sería la criatura, sería lo creado. La actividad poética, considerada de esta forma, está vinculada con la causalidad eficiente.
pero no con cualquier causalidad eficiente. Cito literalmente a Lira. La actividad poética constituye la modalidad más perfecta que tiene abierta ante sí para realizarse en toda su plenitud la causalidad eficiente. Por lo tanto, la creación poética sería la plenitud de la causalidad eficiente. Lira hace notar que la causalidad eficiente que pertenece al creador humano posee un alcance limitado. Las criaturas poéticas del hombre solo dependen del hombre en lo que se refiere a su configuración accidental, pero no dependen del hombre en lo que concierne a su subsistencia. Es decir, el creador humano únicamente puede imprimir sobre la materia preexistente una modificación accidental, pero el creador humano jamás puede producir algo subsistente en sí mismo, es decir, no es capaz de producir una sustancia. Si hablamos en términos aristotélicos, tendremos que decir que la acción poética del hombre consiste en imprimir una forma o configuración accidental sobre una materia preexistente. Y esta materia preexistente puede ser el mármol, en el caso del escultor, puede ser los sonidos con las leyes físicas que regulan las relaciones que hay entre ellos, y esto sería el caso del compositor, pueden ser los colores, etcétera. O incluso, dice, pueden ser los conceptos, y esto sería lo propio del filósofo. La poesía, entendida como plenitud de la causalidad eficiente, sería una perfección pura, es decir, sería aquello que en terminología llamaríamos una perfección simpliciter simplice, es decir, es una perfección que no implica ningún tipo de limitación, ningún tipo de imperfección, de restricción. La actividad creadora humana, sin embargo, por hallarse restringida a la esfera de lo meramente accidental, solo sería poesía en un sentido relativo. El término poesía, en su sentido pleno o absoluto, deberá reservarse para la acción del creador divino. Dice Lira, solo él es el poeta absoluto. En el caso del hombre no tiene sentido hablar de arte puro o de poesía pura. O se es artista puro o se es artista humano. No hay término medio. A pesar de ello, es posible hablar del hombre como creador, como poeta. Si esto es posible es porque se entiende la noción de poesía en un sentido analógico. ¿Cómo debe entenderse este sentido analógico de la poesía? Lira lo define en los siguientes términos. El concepto analógico de poesía, que puede aplicarse a Dios como analogado principal y al hombre como analogado menor o secundario, es el siguiente. La poesía consiste en la proyección de un momento integral, pero sin embargo esporádico y fugaz, de la propia personalidad sobre los materiales de una obra por estructurar o por realizar. La poesía consiste en una proyección de la propia personalidad sobre una materia preexistente. El resultado de esta actividad sería la criatura poética o poema. La criatura poética se diferenciaría del mero artefacto por la especial intensidad con que se ha proyectado en ella la personalidad del artífice. Esta capacidad de proyección de la propia individualidad es lo que distingue al poeta del mero artesano.
Lira dice, el creador humano no se nos aparecerá como uno más de estos productos monótonos e indiferenciados de que consta mayoritariamente nuestra especie, sino como aquella individualidad capaz de dejar estampada en sus producciones la huella inequívoca de su propia personalidad. Este es el poeta, el creador, aquel que puede imprimir sobre su obra la huella inequívoca de su personalidad. Lira se hace eco de una posible objeción, ¿no? Y la objeción sería que todos los hombres son iguales en cuanto comparten la naturaleza humana. La respuesta de Lira es algo irónica. Lira dice que entre los hombres algunos son más iguales que otros. Los menos iguales entre los hombres serían los artistas, siguiendo este modo de hablar. En este punto, la posición de Lira coincide plenamente con la de Torras y Bages. Torras y Bages dice en su estética llamada del verbo artístico lo siguiente. La manifestación de la personalidad del artista en su obra es evidente y universalmente reconocida. Es esta una criatura que él ha engendrado dentro de su espíritu, verbum cordis, y que debe tener, por consiguiente, la fisonomía de su padre. Por esto, las obras de un verdadero artista son tan personales y tan propias, tienen una singularidad típica que se impone a los otros y que forma una escuela. Tenemos pues ya una cierta caracterización de la actividad poética. La actividad poética consiste en la plenitud de la causalidad eficiente y esta se da cuando el sujeto creador es capaz de imprimir sobre la obra producida de un modo particularmente intenso su propia personalidad. Pasemos a continuación a hablar de la virtud intelectual del arte. Y veremos después cómo interviene la imaginación en este proceso. Para comprender lo propio del arte, es importante ver cómo se diferencia esta virtud intelectual de las otras virtudes intelectuales. Santo Tomás aborda esta cuestión en su tratado sobre las virtudes. Santo Tomás nos dice, la virtud se dice respecto del bien y un hábito tiene la razón de virtud en la medida que se ordena al bien. Ahora bien, un hábito se puede ordenar al bien de dos modos distintos, o bien formalmente o bien materialmente. Lo hace formalmente si se ordena al bien bajo la razón de bien. Y esto sería propio de los hábitos morales, es decir, de los hábitos que perfeccionan la facultad de la voluntad. El bien es el objeto propio de la voluntad. Por lo tanto, solo los hábitos morales serían formalmente virtudes. El bien también se puede considerar en un sentido menos estricto, ¿no? En un sentido más relajado. Y en este sentido también formarían parte de las virtudes algunos hábitos intelectuales, como veremos a continuación. Estos hábitos se ordenan a algo que es un bien, que es bueno, pero no lo persiguen bajo la razón de bien, sino bajo otras razones. Hablemos un poco de los hábitos intelectuales, entre los cuales encontramos el arte. En algunos casos, el hábito intelectual es anterior
al acto de la voluntad y en un cierto sentido mueve a la voluntad. En otros casos se da lo opuesto. El hábito intelectual sigue al acto de la voluntad y produce, por decirlo así, su acto en virtud de la orden, del mandato que le da la voluntad. Empecemos hablando de los actos del primer tipo, es decir, de aquellos que preceden al acto de la voluntad y que solo pueden llamarse virtudes en un sentido muy restringido, muy limitado. Estos hábitos serían la inteligencia, el intellectus, y la inteligencia es el hábito de los primeros principios especulativos, es decir, de aquellas nociones que son como el germen en el cual están contenidos en potencia todos los demás conocimientos. Aquí estaría la noción de ente, la noción de uno, el principio de no contradicción, etc. El segundo hábito de estas características sería la ciencia. La ciencia es aquel conocimiento especulativo, ¿no?, que conoce las cosas por sus causas próximas, por sus causas inmediatas. Y el tercero sería la sabiduría. La sabiduría dispone el entendimiento especulativo para conocer las causas últimas, las causas supremas de la realidad. Y el cuarto y último ya no pertenecería al entendimiento especulativo, sino al entendimiento práctico, y este sería precisamente el arte. El arte es definido como la recta razón de aquello que debe hacerse. Todos estos actos son anteriores a la moción de la voluntad y disponen el entendimiento adecuadamente para producir un determinado acto. Pero el hecho que dispongan adecuadamente al entendimiento para producir un determinado acto no significa que el sujeto quiera realizar este acto. Uno puede tener el hábito de la sabiduría y sin embargo no querer ejercerlo. Uno puede tener el hábito del arte y sin embargo puede no querer ejercerlo. Puede querer no actuar según dicho hábito. Muy bien. Pasemos, para tener el cuadro completo, veamos aquellos actos que están en el entendimiento y que son posteriores a la acción de la voluntad. Estos hábitos serían la prudencia y serían la fe. Empecemos por la fe. La fe, dice, perfecciona al entendimiento especulativo haciendo que obedezca a la voluntad, ¿no? La fe hace que el entendimiento acepte como verdaderos algunos contenidos que no ve, algunas cosas que no ve. En este caso, la voluntad mueve el entendimiento al ejercicio de su acto y al mismo tiempo le da su objeto. La voluntad ofrece, en este caso, al entendimiento el objeto que debe aceptar como verdadero. Y el segundo hábito de este tipo sería la prudencia. En este caso, la voluntad determina al entendimiento en cuanto al fin. Es decir, este hábito presupone que la voluntad está ordenada, está dirigida al bien último del hombre, y la prudencia lo que trata de buscar son los medios adecuados para poder alcanzar este fin último. Bien, por lo tanto, en síntesis, el arte no es una cosa física o una cosa material, como suele afirmarse en su sentido cotidiano. El arte es algo espiritual, el arte es una virtud intelectual, es una virtud que pertenece al entendimiento práctico.
es muy útil fijarnos en la distinción entre la prudencia y el arte. La prudencia tiene como objetivo que todas nuestras acciones estén en concordancia con el bien último de la vida humana. En cambio, el arte se ordena al bien de la cosa producida. Lo que persigue el arte es el bien de la obra. Donde quiera que haya poesía, entendiendo la palabra en el sentido amplio que le da Osvaldo Lira, hay arte. Aunque no siempre que hay arte se da poesía. Puede haber un arte meramente técnico, ¿no? En lo que predominan los criterios de tipo técnico, ¿no? Uno puede interpretar una sonata de Beethoven de un modo perfecto técnicamente sin que haya una particular proyección de la propia personalidad sobre la obra. En este caso no hablaríamos de una interpretación poética. ¿Y cómo interviene la imaginación creadora en la creación poética? Esto es lo que vamos a expresar a continuación en dos tesis. Es opinión corriente que la nota distintiva del poeta o creador humano es la imaginación. Sin negar su importancia, es necesario precisar que no ocupa el lugar primordial, no únicamente en las creaciones extraartísticas, sino tampoco en las obras de arte propiamente dichas. En toda obra racional, dice Lira, el primer lugar lo ocupa siempre la inteligencia. Esta es la primera tesis, ¿no? La inteligencia ocupa una posición central, principal en la creación poética y la imaginación ocupa únicamente una posición subsidiaria. Ejerce un oficio que depende de la inteligencia. Bien, ¿en qué consiste, pero, el oficio propio de la imaginación? Sabemos que es un oficio secundario, subordinado, pero ¿en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es su particularidad? Esto lo veremos en la segunda tesis. El ejercicio de las actividades creadoras exige de por sí la colaboración de ciertos elementos materiales. En el campo de la poesía, el concepto de materia experimenta ciertas ampliaciones. No se refiere tanto al sujeto de la cantidad predicamental como a ciertos elementos que tienen la aptitud de ser determinados por la actividad del sujeto creador. No obstante, tampoco debe pensarse que sean pura determinabilidad, pues cada uno de ellos posee unas características propias derivadas de su forma sustancial. Unos son madera, otros son mármol, otros son colores, otros son conceptos o palabras, etc. Estos elementos materiales se comportan como el principio especificativo de las distintas criaturas poéticas. Aquello que especifica cada criatura poética sería el elemento material. El arte o idea factiva u oficio o técnica es un verbo formado por nuestro entendimiento o, más concretamente, por nuestro entendimiento práctico. Debido a su condición de facultad de un alma espiritual unida a un cuerpo animal, el entendimiento necesita abstraer la realidad de sus condiciones materiales, necesita despojarla de su espacialidad y de su temporalidad, de las vicisitudes del aquí y ahora. Necesita hacer esto para poder realizar su operación propia, es decir, la intelección. Esto tiene una consecuencia, y es que nuestro entendimiento, y junto a él el verbo que emana de su acto, no puede establecer un contacto directo con las realidades extramentales. El arte, de acuerdo con esto, queda restringido a la esfera de la universalidad abstractiva,
incluye el objeto producido al cual se refiere únicamente según su esencia universal. En cambio, la criatura a corporeizar, tratándose de una realidad existente o suppositum, posee unos caracteres concretos e individuales. El arte y la obra corporeizada bajo su regulación parece que están separados por un abismo difícilmente salvable. La imaginación ocupa una posición intermedia entre la causa ejemplar de la criatura poética, considerada en su mera condición de técnica u oficio, y el individuo singular, que es la criatura poética ya corporeizada, esta escultura o este óleo o esta obra literaria. El acto imaginativo se parece al intelectual en cuanto que forma un verbo. Hay un verbo de la imaginación. Este verbo representa a las cosas corpóreas de un modo inmaterial o intencional. Pero el acto imaginativo también coincide con los sentidos externos, en la medida que no representa las cosas desprovistas de sus condiciones materiales, sino tal y como existen en el mundo exterior. Por ocupar en el orden de las potencias humanas una posición mediatriz, la imaginación, o más exactamente, la imaginación creadora, posee la capacidad de concretar la idea ejemplar de la obra a realizar, el ars o técnica artística, en una imagen sensible o fantasma. Así es como se salva el abismo abierto entre lo universal y lo particular, y el sujeto racional queda habilitado para actuar en lo concreto. El resultado de individualizar la universalidad genérica o específica que compete a la virtud intelectual del arte en una imagen es aquello a lo que Torres y Bages llama un verbo artístico. Este verbo corporeizado, no el puro verbo mental abstracto, es el único que puede comportarse como ejemplar en, palabras de Lira, la estructuración de una realidad concreta y existencial con todas las de la ley. Fin de la cita. Una idea factiva, universal y abstracta, tomada aisladamente, es incapaz de dirigir la producción de una obra singular, y dado que toda obra humana es singular y se refiere a lo singular, sin fantasía no habría ni acción moral, agere, ni actividad técnica o artística, facere. He aquí, en pocas palabras, la segunda tesis. La imaginación creadora tiene la función de particularizar la idea ejemplar que posee el entendimiento humano de la obra a producir en una imagen, pues dicha idea únicamente contiene los lineamientos genéricos y específicos de la obra. En otros términos, se encarga de encarnar un verbo del corazón en un verbo imaginado. Esta idea la recoge perfectamente Torres y Bages. Leo las palabras de Torres y Bages que pertenecen a la misma estética del verbo artístico. Es indudable que las obras artísticas, a pesar de su idioma universal, que hace que puedan ser entendidas por los hombres de todas las lenguas, se visten con el traje nacional y adoptan las formas del siglo al que pertenecen. Nunca, sin embargo, el arte verdadero es extranjero en algún sitio. Por todas partes es bien recibido, venga de donde se quiera, y disfruta del derecho de ciudadanía universal. Y la razón de esto es que es profundamente humano. Al artista, cuando la verdad eterna le mueve el espíritu para que produzca su obra, al artista parece que le dice lo mismo que ordenaba a Isaías:
Escribe esto en estilo humano. Ahora bien, como el estilo de los hombres ha sido, es y será de tal modo que varíe según los lugares y los tiempos, por esto las obras artísticas siempre se revisten del carácter regional y de la época, siendo esta una de las causas que las hace más sabrosas y da complemento al goce estético, y a que fuera de estas dulcísimas influencias que dan nacionalidad a la obra, el verbo del hombre se apagaría, porque como observa sabiamente Santo Tomás, sólo el verbo divino es emanación absoluta del Padre Eterno, que lo engendra, mientras que el verbo del hombre exige que éste haya sido informado y fecundado por las cosas externas entre las cuales vive y que le han despertado el espíritu a la vida racional. Fin de la cita. Concluyo. Queda bien claro, por todo lo dicho, que la imaginación, en la génesis del verbo artístico, se comporta como una facultad subordinada al entendimiento, pero que tiene una función capital, la de particularizar el verbo mental, en el que consiste la virtud intelectual del arte, revistiéndolo, por decirlo con torres y vallas, de un carácter regional y de la época. En el caso que el arte fuera una pura emanación del entendimiento, no podría ejercer ningún impacto sobre los hombres singulares de carne y hueso, porque nosotros no somos ciudadanos del mundo. Afirmar que se es cosmopolita es no haber entendido la solución tomista al problema de los universales. Ni vivimos tampoco al margen del tiempo. El arte humano es regional porque el hombre es regional. Y la facultad que permite esta individualización de la idea factiva es la imaginación creadora. Muchas gracias.